Muy bien, pues estamos ya continuando con este tiempo de temas de Torah para la mujer. Estamos ya en el episodio número 14 y estamos entrando ya a Bereshit capítulo 20, aunque en realidad nos vamos a centrar más en el capítulo 21. Vamos a estar tocando varios temas importantes para nosotras como mujeres de fe. En esta ocasión, bueno, le titulamos La crianza con la mente egipcia. Vamos a tratar de desglosar, de analizar en qué consiste este pensamiento, este tipo de crianza, y sabiendo que no todas las que estamos aquí, que no todas las hermanas que compartimos este tiempo, probablemente somos madres, algunas no son madres aún, algunas no tienen esta, pues ahora sí que esta responsabilidad de criar, de educar a algunos pequeños o algún pequeño, pero siempre sabemos que todo lo que la Escritura nos habla tiene también una enseñanza espiritual para nosotros, una enseñanza en nuestra vida de fe. Así que, bueno, quienes quizás no se identifiquen con la crianza por no ejercer la maternidad, vamos a analizar cómo también nosotras como hijas del Eterno, que hemos venido a ser por medio del Mesías, que hemos sido redimidas a través de él y podemos ser llamadas hijas del Padre Eterno, también nosotras tenemos que analizar nuestra vida en general y esa educación que hemos recibido, porque ciertamente pues traíamos una educación anteriormente. Veníamos de un sistema, veníamos de un estilo de vida y sabemos que una vez que venimos a la palabra del Eterno, nuestra mente es renovada y entonces podemos vivir diferente. Y prácticamente estamos siendo reeducadas, ¿no? Prácticamente estamos dejando, como lo enseña Shaul, el hombre viejo, ¿verdad? Aquel ser humano que en su momento nació, creció, se desarrolló y aprendió de una manera ajena o en rebeldía en contra del Eterno. Y cuando venimos al Mesías, cuando venimos al mensaje de la Torá, cuando empezamos a transformar nuestra mente, entonces nuestra vida cambia, o al menos eso es lo que debería de suceder. Al menos eso es lo que en primera instancia debe de notarse y nos debe de calificar o definir como hijas del Creador. Así que, pues esta aportación no es solamente para quienes son madres, aunque obviamente pues vamos a hablar un poco de ello, pero quisiera que lo tomáramos en general, nosotras como creyentes que somos instruidas en la fe, de una mentalidad bíblica, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a abrir por aquí nuestra Biblia, nuestro eSword que usamos, y vamos entonces a comenzar con, bueno, aquí en el capítulo 20, ustedes saben que ya analizamos el capítulo 19, ya platicamos acerca, por cierto, de dos jovencitas que aparentemente habían sido educadas o que habían tenido una influencia de una cultura pues completamente ajena a lo que se le estaba revelando a Abraham y que Abraham había transmitido a Lot, y que Lot, en teoría, estaba transmitiendo a sus hijas, pero platicamos que a pesar de que eran jovencitas, que probablemente pues estaban de cierta manera apartadas de esa ciudad, de ese lugar en el que crecieron o en el que se desarrollaron los últimos años, aún así podríamos hablar de cierta influencia o contaminación en su mente. Y pues platicábamos de lo importante que es consagrar a nuestros hijos en todos los sentidos. A lo largo del análisis del capítulo 21, pues vamos a ir viendo qué tanto hemos estado nosotros siendo diligentes en la enseñanza de lo que podríamos llamar la crianza de las matriarcas y no la crianza de la mentalidad egipcia representada en esta ocasión pues por Hagar. Y vimos entonces en el capítulo 19 esa influencia. En el capítulo 20 vemos aquí una situación que se da con Sara y Abraham cuando también se mueven de lugar, y dice aquí en el verso 1, se asentó entre Kadesh y Shur y habitó en Gerar. Y aquí es en esta situación en la que Abimelech, el rey de Gerar, envía y toma a Sara.
Bueno, esta narración es una situación que se repite, que ya analizamos también en capítulos anteriores, que incluso también pues lo hemos platicado un poquito más en el estudio de Sara, en el estudio de las mujeres de la Biblia. Ustedes van a encontrarlo aquí en el canal, en el volumen 1 de las mujeres de la Biblia, que también está en el libro, volumen 1 del lado femenino de la Biblia. Y aquí, bueno, pues pareciera que se repite esta situación. Dentro de los comentarios hemos entendido y hemos analizado que probablemente pueda tratarse de una figura de lo que habría de ocurrir en el futuro. Que si bien en la primera ocasión que Abraham va a Egipto y Sara aparentemente quiso ser tomada y por supuesto esto no procede, no prospera, y al final se apartan a Sara y sale Abraham con muchas riquezas. Dice que por causa de su esposa, por causa de su mujer, esa mujer deseada, esa mujer que era codiciada incluso, no solamente por su belleza física, su belleza externa, sino por esa presencia que ella tenía tan plena del Creador en ella, una mujer de fe, una mujer inteligente, una mujer líder, ¿no? Digo, hablando en términos de su hogar, por supuesto, una mujer con iniciativa, no en un sentido en el cual quisiera usurpar el lugar de su marido, todo lo contrario, sino como una mujer que se sujetaba, pero sabía también tomar decisiones en momentos importantes. Tan se sujetaba que en este capítulo vemos nuevamente que ella acepta la petición de Abraham, que le dice: vas a decir que eres mi hermana. Al lugar al que vamos, vas a decir que eres mi hermana. Aquí lo vemos en el versículo 2 del capítulo 20. Y entonces, por supuesto, Abimelech la codicia, la toma, y ¿qué pasa? Pues el Eterno se le aparece en un sueño, le dice: vas a morir porque has tomado una mujer que está casada. Y finalmente, entonces, cuando entiende esto, le habla a Abraham, un hombre del cual el mismo Eterno se expresa como un profeta, y le dice: Abraham va a orar por ti y vas a sanar tu casa, y entonces vas a poder tener hijos, porque al final de cuentas vemos que había ocurrido una situación de esterilidad en la casa de Abimelech. Y no solamente entrega o regresa, porque aquí entendemos que Sara es tomada a la fuerza, por supuesto Abraham, por eso tuvieron que tomar esa decisión, porque él no podía hacer nada, no podía poner alguna resistencia. Entonces decide confiar en el Eterno, nuevamente ejerciendo su fe. Sara es tomada, pero el Eterno la guarda y no es tomada. Una vez más, no es tomada. El Eterno manda plagas, ¿verdad? Otra vez, y de esta manera permite que Sara sea librada y posteriormente entregada a su esposo, no solamente entregada a ella, sino con riqueza y con la posibilidad de habitar en el mejor lugar. Todo este relato, pues hemos entendido que puede ser una alusión al segundo gran éxodo, que obviamente vemos que se cumple cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia con Zorobabel. Sabemos que esto puede ser una figura, que la vida de los patriarcas también se nos ha dado como una figura de lo que iba a ocurrirle al pueblo de Israel. Y finalmente, primero Sara es tomada, es librada, también salen con riquezas, y en esta ocasión, y bueno, sabemos que eso se cumple con la salida de Egipto, y en esta ocasión podríamos hablar de ese segundo cumplimiento que tuvo lugar una vez que regresan de Babilonia. Todo el comentario de estos capítulos, incluyendo esa perspectiva, ustedes lo van a poder analizar en la página de cielosnuevos y tierranueva.org, en la sección de estudios generales. Van a encontrar los comentarios de toda la Biblia. Nada más es cuestión de ir a Génesis y el capítulo correspondiente. Así que bueno, de aquí nos pasamos al capítulo 21. Ya en este capítulo, un capítulo pues maravilloso, algo que la misma Sara de pronto como que no alcanza a comprender tal vez, o más bien es una alegría tan enorme, es una alegría tan grande, es un gozo tan pleno,
que lo expresa de una manera pues muy sencilla, pero al mismo tiempo llena de una gratitud inmensa al Creador. Bueno, vamos, Génesis capítulo 21 dice, el Eterno recordó a Sara, el Eterno nuevamente teniendo presente esa promesa, y dice, tal como había dicho, y el Eterno le hizo a Sara lo que había hablado. Le hizo a Sara. Esta palabra aquí que nosotros vamos a encontrar es muy interesante porque es la palabra, a ver, ¿dónde está? Asá, que básicamente forma a Sara, le da forma a Sara, como si algo faltara, ¿no? Como si algo faltara para que pudiera ella pues llevar a cabo este papel como mujer, este rol como mujer de la maternidad. Y en este caso el Eterno es como si reconstruyera dentro de Sara algo que no estaba, algo que no había, algo que estaba ocurriendo, y de esa manera entonces le da el don de la concepción, el regalo de poder concebir. Sara concibió, verso 2, y dio a luz un hijo para Abraham en su ancianidad, en el plazo que había dicho el Eterno. Sabemos que le había dicho anteriormente, el próximo año, en esta temporada, Sara dará a luz. Así que bueno, pues ya había ocurrido todo este proceso en el cual se cumple el tiempo y Sara concibe. Verso 3, Abraham llamó al hijo que le había nacido de Sara Itzhak. Abraham circuncidó a su hijo Itzhak a la edad de 8 días, tal como el Eterno le había mandado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando nació su hijo Itzhak. Por supuesto, sabemos que Sara, 10 años menor, tenía 90 años. Tal vez nosotros como creyentes y como fieles creyentes en la Biblia, como personas que creemos de una manera plena, y probablemente podríamos decir a ojos cerrados lo que leemos en la Escritura, estamos leyendo aquí y ya como que nos acostumbramos y decimos, ay, mira qué bonito, una anciana dando a luz. Es un milagro del Eterno y ya. Pero realmente tratemos de comprender la magnitud de lo que eso implicó y que era realmente algo asombroso que Sara, una mujer que ya había cesado su fertilidad o su edad fértil y que además era estéril y que además era anciana, o sea, estos tres aspectos que el Eterno permitió que ocurrieran tal cual para que no entrara la duda de que Él había hecho esto, para que no quepa duda de que solamente el poder del Creador hace estas maravillas. Efectivamente, Sara y Abraham se unen de una manera natural. Sara, de 90 años, tiene una gestación, podríamos decirlo, entre comillas, natural, es decir, normal. No hay ninguna cuestión de salud que pudiese impedir o que pudiese estar pues interfiriendo en el embarazo de Sara, ¿no? Todo ocurre de manera muy normal, de manera plena. El parto también. En el parto no ocurre nada que pudiésemos decir, bueno, pero Sara murió, por ejemplo, en el caso de Rachel, ¿no? Que da a luz a Benjamín y fallece ahí. No, realmente el Eterno en su bondad le da una fortaleza tal a Sara que le permite tener, entre comillas, un embarazo y un parto normales y naturales, entre comillas. Sin embargo, la maravilla de todo esto es que las condiciones en las que ella estaba y su esposo, o al menos sobre todo ella, no eran las propicias. Y ahí es en donde el Eterno actúa y por eso recalca varias veces el hijo de la promesa. En Itzhak te será llamada descendencia, porque Itzhak nace por voluntad del Eterno. Ismael nace por voluntad de los hombres, y eso es algo que ya vimos. Ok, nos ponen por aquí en el chat, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Itzhak, y lo circuncidó al 8º día, Itzhak a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Es decir, continúa esta descendencia conservando, cuidando
y poniendo por obra el pacto que el Eterno había hecho desde el principio con Abraham. Y fíjense qué importante es esto, porque ¿qué quiere decir? No solamente lo hizo Abraham, que pactó directamente el Eterno con él, y Sara, su esposa, sino que la educación, la crianza que esta pareja le dio a su hijo fue tan plena, fue tan verdadera, fue tan correcta, que sus descendientes continuaron con lo que se había estipulado desde el principio. Sabemos ya, y esto está por demás entendido, que dentro de la descendencia de Abraham, pues siempre hubo quienes se rebelaban. Sin embargo, también sabemos que el Eterno en todas las generaciones y todo el tiempo conservó un remanente fiel. Siempre. Sin embargo, vamos a analizar más adelante que en el caso de Ismael, como esa parte de la carnalidad en esta familia, como esa parte carnal que nace por voluntad del hombre o de la mujer, en este caso Sara, que toma la iniciativa, pero considerando también que el Eterno no, en realidad procura a Ismael, lo protege, lo cuida y lo hace prosperar, aún así, finalmente no era el que transmitiría correctamente todo lo que el Eterno había ordenado a Abraham para poder conservar una descendencia que en su momento pudiera albergar al Mesías, que vendría a redimir no solamente a Israel, no solamente a un pueblo, sino a toda la humanidad. Entonces, vemos aquí, versículo 6, dijo Sara, Elohim me ha causado una risa. Todo el que oiga se reirá por mi causa. Vamos a recordar lo que mencionábamos, que esta risa no era una risa de burla, sino de ese gozo que tenía Sara. O sea, imagínense una mujer que por muchísimo tiempo no había podido completar esa parte de ella, pero sobre todo no había podido hacer que su esposo continuara con un linaje. Y ella pues en su momento tomó la decisión que consideró pues era la más apropiada. Ya sabemos que no era algo completamente rebelde y carnal y que dijeras, ay, es que Sara, qué mal hiciste, mira nada más cuánta incredulidad, ¿no? Sabemos que, bueno, dentro de los usos y costumbres de esos pueblos, esto era algo muy natural, esto era algo muy normal. No soy yo capaz de darle hijos a mi esposo, tengo siervas, tengo esclavas, entonces entrego a una de ellas, el hijo que nazca es como si fuera mío. Sin embargo, el Eterno no quería esto. El Eterno ya tenía un plan. Y eso es algo que a Sara le causa una risa de gozo, y todo el que lo escuchara se iba a gozar con ella también. ¿A poco ustedes no se gozarían con Sara o con una mujer que en su momento quizás con un corazón sincero, que se ha consagrado, que se ha apartado, que espera en la promesa del Eterno y el Eterno le responde y el Eterno le otorga también esa petición de su corazón conforme a su voluntad de Él? ¿Cómo no nos gozaríamos con una hermana, con un hermano, cuando el Eterno bendice de esta manera? Entonces, indudablemente esto tiene que ver con ese gozo y esa gratitud que Sara tenía hacia el Creador. Y efectivamente nos ponen aquí Hebreos 11:11, un versículo que nos recuerda que Sara permanecía en la promesa, perseveró en esa promesa, no dudó en ningún momento. Dice, por emuná también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Creyó ser fiel el que lo había prometido. Está claro, no era una risa de burla, ni de incredulidad, ni de ¿cómo crees que va a ocurrir eso conmigo? Jamás. El Eterno estaba actuando y la estaba bendiciendo y ella lo sabía. Y comprendió que si no fue en sus tiempos, que si no fue en su momento, era porque el Eterno quería engrandecer incluso su nombre. Quería engrandecer ese hijo que iban a ser. Porque ¿qué mérito podríamos decir? Pues sí, las familias
todo el tiempo se casan, tienen hijos, pues es lo común. Pero no, el Eterno quería hacer algo grandioso para formar un pueblo de Él. Nos ponen por aquí Lucas 18:27, lo imposible para los hombres es posible para el Eterno, así es. Nos ponen por aquí, qué dicha, ¿no? Uno como que siente esa dicha al leer esos versículos o que le pase a una misma algo así, qué maravilla. Así es, totalmente. Algo que lo vemos y decimos, wow, el Eterno es grandioso, es majestuoso, poderoso, Él siempre expresando ese poderío que solamente Él tiene y que nadie más puede hacer más que Él. Elevando su nombre, siendo engrandecido, porque así es. Él es el Creador, el Todopoderoso, y Él usa las circunstancias para engrandecer su nombre. Y de la misma forma, a veces nosotros estamos pasando situaciones que decimos, oye, pero estoy en fidelidad, estoy pasando esta tribulación, sí, pero no veo el momento en el que el Eterno me muestre como que ese final de esta situación que estoy viviendo. Sin embargo, si permanecemos en esa fidelidad, y si incluso sabemos que en este mundo podemos tener aflicción, pero confiamos en que en el Mesías somos vencedores y que el Mesías ha vencido al mundo, entonces todo puede ayudar para bien, todo puede causar en nuestras vidas una bendición, una gratitud, un gozo, y en su momento, pues el Eterno sabe cuál va a ser qué va a ser lo que va a completar la obra en nosotros, pero sea lo que sea su nombre exaltado, que sea su nombre engrandecido y que nosotros aprendamos a reconocer que eso vino de Él y no de nuestra carnalidad. Nos ponen por aquí Efesios 1:19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Así es, muchas gracias. Excelente texto que nos complementa mucho esta idea. Y ella dijo, versículo 7, ¿quién es el que le dio a Abraham, ¿quién es el que le dijo a Abraham, Sara te dará de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su ancianidad, dice esta versión. Le he dado un hijo en su ancianidad. Vean qué dicha, qué hermoso. Yo creo que esta mujer en ese momento hasta lloraba de alegría. Es algo maravilloso que podemos ver en la escritura. Verso 8, el niño creció y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Muy bien, nos ponen por aquí Gálatas 4:27, que por cierto en relación con lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar también, que incluso ya analizamos en clases anteriores, dice, porque está escrito, dice aquí, alégrate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Gálatas 4:27, así es. Nos ponen también por aquí Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Dicen por aquí en el chat, los planes del Eterno son para bien según su voluntad. Y nos ponen en el chat, cuando Ana lloraba pidiéndole al Eterno un hijo, yo me conmovía al leer Samuel y que el Eterno le permitió quedar embarazada. Sí, por supuesto, a nosotras como mujeres, pues son situaciones con las cuales nos identificamos más, ¿no? Nos conmovemos más, yo creo, que los esposos, que los varones, porque estamos viendo la majestad del Eterno en estas personas, en un aspecto tan vulnerable y tan sensible en nosotras las mujeres, que finalmente, y digan lo que digan las ideologías de esta época, nosotras las mujeres tenemos un anhelo y una necesidad en nuestra vida, que es también completar en esta parte. Y finalmente también sabemos que si no la completamos, si el Eterno por alguna razón no permite, o incluso nuestras decisiones en el pasado, porque hemos hablado también que es muy importante considerar y analizar que a veces no es tanto de que, el Eterno no me permite. A veces influyen muchas circunstancias que nos han rodeado, influyen decisiones en el pasado, a veces erradas, a veces tristes, a veces lamentables.
y que finalmente estamos en una etapa en la que debemos de tener esa plenitud en el Creador y que si no estamos completando o viviendo esa etapa de la mujer, de la maternidad, finalmente el Eterno tiene un propósito grande para nosotras, que es en su presencia, que es en la santidad, que eso yo creo que si lo aprendemos a apreciar, puede llenar en nuestras vidas quizás ese aspecto que algunas mujeres en este momento no tengan. Por otro lado, sabiendo también que como estamos viendo en la Escritura, el Eterno tiene sus tiempos y que si el Padre nos ha guiado en nuestra vida y nosotras hemos tomado nuestras decisiones y las circunstancias en las que estamos ahora, pero estamos dentro del entendimiento, de la instrucción, de la consagración, de la esperanza celestial, el Eterno es poderoso también para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestras vidas, fortalecer nuestros cuerpos y todos aquellos aspectos que pudiesen ser vulnerables en nuestra humanidad, porque mujeres sabemos que somos sensibles, aunque queramos hacernos las fuertes, sabemos que tenemos puntos débiles, todos por supuesto tenemos puntos débiles, pero nosotras las mujeres tenemos unos aspectos en general que solamente podemos ver como muy característico en nosotras y que a veces son situaciones que pueden llegar incluso a darnos cierta depresión, cierta tristezas, agravios, pero tenemos que aprender a poner nuestros ojos en las cosas de los cielos, en la esperanza celestial. Puede ser algo muy difícil, puede ser un proceso incluso que lleve, que implique un esfuerzo, pero con esa fe y con esa fidelidad al Eterno, Él nos puede dar la plenitud independientemente de las situaciones o circunstancias en las cuales estemos ahora, siempre y cuando, y lo reitero, permanezcamos en fidelidad. No quisiera que este tipo de aportaciones se tomen como que sí, amén, el Eterno está conmigo, no importa lo que viva, no importa lo que haya hecho. No, porque muchas veces son situaciones que debemos de corregir y tenemos que ser sabias, por eso es importante la educación, la instrucción en la palabra. De lo que vamos a hablar en esta ocasión. Entonces, dice, verso 8, que el niño fue destetado. Fue destetado a una edad de aproximadamente entre 2 y 3 años. Estamos hablando que para este tiempo Ismael ya tenía aproximadamente 17, 18 años. Vean cuánto tiempo había pasado ya hasta que llega y se cumple esta promesa. Aproximadamente 14 años de Ismael cuando nace Isaac y este niño, Isaac, que es tan esperado, ustedes se pueden imaginar la escena, la situación, la circunstancia por la cual estaba pasando Hagar desde el momento en el que se confirma el embarazo de Sara. Imagínense nada más la que en algún momento se burló, la que en algún momento fue hostil con su ama, con su señora, y que a pesar de que se había entregado como esposa al patriarca, no se le había dejado de recordar a Agar, la esclava. ¿Recuerdan esto que ya hablamos? Agar, la egipcia. Y cuando ella se da cuenta que su ama ahora ha concebido a ese hijo legítimo, porque finalmente es la esposa legítima y es la esposa amada, y que todo esto viene por voluntad del Creador de una manera maravillosa, majestuosa, por supuesto que Hagar tuvo que haber tomado ciertas actitudes que incluso influyeron en su hijo Ismael, sin dudar. Bueno, voy a leer por aquí en el chat, dice, y ustedes hermanos como Isaac son hijos de la promesa, Gálatas 4:28. Claro, dice aquí en el chat que dicha, un hijo es una gran bendición del Eterno. Así es, tristes de pronto pues las decisiones del pasado que, pues sobre todo las repercusiones o consecuencias, ¿verdad? Hay que a veces tratar y trabajar con esos aspectos también. Nos pone por aquí Noralba, he aquí herencia del Eterno son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, Salmo 127:3, así es. Déjenme estar por aquí al pendiente del chat de Facebook porque a veces no veo si comentan. Leo por aquí en el chat, dice
Yo usé anticonceptivos por aceptar la influencia del mundo y cuando quise concebir tardé más tiempo del que pensé, pero el Padre me permitió tener a mi hijo 8 años después. Vean nada más. Y sí, esto es una situación que hemos analizado, que hemos platicado. Por ahí hay un tema de anticonceptivos en el canal, en la lista de reproducción de estudios temáticos. Y precisamente pues hemos hablado de esta situación que muchas mujeres viven y otras, ¿verdad? Mujeres que se ponen el DIU y que básicamente están teniendo abortos, o mujeres que sus hijos incluso se llega a encajar el dispositivo en los bebés. A veces es necesario abortar. Mujeres que sí están constantemente usando anticonceptivos por, dicen, planificación una vez que se casan, porque dicen es que no puedo yo inmediatamente casarme y tener hijos porque tenemos planes, tenemos proyectos, vamos a esforzarnos en el trabajo, en nuestro patrimonio, y después tenemos hijos y efectivamente contaminan tanto su cuerpo con estas hormonas, con este descontrol hormonal. Es como estar engañando al cuerpo constantemente de que está embarazado por un periodo prolongado de tiempo, y a la hora que queremos tener hijos o que se quiere tener hijos, es necesario desintoxicar al cuerpo de la mujer de todo lo que pues en su momento ya se contaminó con todas las hormonas sintéticas, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo consideren, sobre todo las mujeres que recientemente se unen a varón, mujeres que tienen planeada una unión y que pues sepan que la unión es para también formar una familia, que sí el Eterno nos permite planificar, pero por supuesto que si una vez que ya nos unimos, pues ya se tiene esta posibilidad de un embarazo, pues para qué evitarlo, ¿no? Y también considerar los métodos naturales o aquellos que no sean tan invasivos en el cuerpo de la mujer, sobre todo que es la que más padece por las cuestiones hormonales. Bueno, dicen por aquí, y los hijos ven todo lo que hacemos, decimos y actuamos, y uno se da a veces cuenta de lo bien que nos reflejan muchas veces. Totalmente cierto. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, no, mi hijo ya está haciendo esto que yo hago inconscientemente, o que me sale o que se me escapa y no está bien y tengo que corregir? Y entonces se convierten en nuestros espejos que nos están recordando nuestros defectos, nuestra humanidad y en lo que tenemos que trabajar. Por eso es tan importante que analicemos nuestra vida, que analicemos nuestras conversaciones, nuestras expresiones, la manera en cómo tratamos a los demás, la manera en cómo nos expresamos de los demás, porque nuestros hijos efectivamente están viendo absolutamente todo y claro, no somos perfectas, claro, vamos a tener errores y nuestros hijos van a tener los suyos propios. Sin embargo, seamos temerosas y diligentes de lo que les estamos proyectando y les estamos transmitiendo a nuestros hijos, porque al final de cuentas, recordemos que les damos una herencia de conocimientos, de instrucciones. Y esa herencia, si nos estamos diciendo creyentes, está representando la fe que les estamos enseñando. Y intrínsecamente está representando al Creador. El Eterno que ve en nuestros hijos a través de nosotros es lo que ellos conciben, lo que ellos comprenden. Entonces, no podemos representar mal al Eterno delante de nuestros discípulos, porque básicamente son como nuestros discípulos. Los estamos instruyendo, los estamos guiando, los estamos pastoreando. Son como nuestras ovejitas que protegemos. ¿Para qué queremos ir a enseñar a otras personas cuando todavía no estamos siendo diligentes? Por eso tan importante el poder fomentar esta unión de la familia, para que, imagínense, en el tiempo en el que estamos en el hogar, cuántas cosas se les puede transmitir a los hijos que no se le va a poder transmitir nunca si se alejan de nosotros por ciertas horas en el día, por ejemplo, cuando los niños tienen que ir a las escuelas. Yo me he dado cuenta en estos 13 años de aprendizaje sin escuela de nuestros hijos que han habido muchísimas oportunidades de transmitirles la Torá
el entendimiento de la palabra a nuestros hijos a raíz de circunstancias cotidianas que se dan entre ellos o que ven fuera también del hogar, porque pues por supuesto que el hecho de que aprendan en casa no quiere decir que nunca salen de ella, ¿no? Y se dan cuenta, escuchan, conocen, así que siempre va a haber muchas oportunidades de transmitirles a nuestros hijos la instrucción. Por eso seamos muy cuidadosas en cómo lo hacemos. Ok, por aquí en Facebook nos ponen Salmo 145 del 17 al 20. Adonai es justo en todos sus caminos, en todas sus obras. Amoroso, cerca está Adonai de los que le invocan, de todos los que le invocan con verdad. Él cumple el deseo de los que le temen, escuchan su clamor y los libera. Guarda a Adonai a cuantos aman, a todos los impíos se extermina. Muchas gracias por el versículo y pues así es, esa es nuestra confianza en el Creador. Ok, nos ponen por aquí en YouTube, Shalom, una duda y una cita que dice que la mujer se salvará criando hijos, pero ¿cómo se debe entender? Me ayuden, por favor, no tengo hijos, gracias. Muy bien, este texto es un texto que ya hemos analizado incluso cuando vimos el estudio de Java, por ahí lo recomiendo, digo, para ampliar un poquito más, un texto de una expresión, unas palabras de Shaul. Y por supuesto que aquí es uno de los aspectos que incluso tiene relación con lo que estamos analizando en esta ocasión, porque nosotras como mujeres tenemos un potencial enorme que es el de la educación. Si nosotras como madres, que en algún momento el Eterno nos permite ser, estamos instruyendo a nuestros hijos en la santidad, en la verdad, en la instrucción del Eterno, básicamente pues los estamos consagrando. Eso es algo que cuenta como un mérito de nosotras como mujeres dentro de nuestra redención. Y que eso sería instruir a nuestros hijos como con la mentalidad bíblica y no con la mentalidad egipcia. Es muy importante esto porque efectivamente una mujer tiene en sus manos ese potencial de edificar en sus hijos la fe, de transmitírselas, o todo lo contrario, de apartarlos. ¿Qué pasó con Agar? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero precisamente una mujer que tiene la oportunidad de criar hijos y los cría para el Eterno, los consagra al Creador, entonces ella está edificando en su salvación, porque está consagrando lo que en su momento Java apagó, lo que en su momento Java opacó. ¿Se acuerdan que hablamos de madre de desobediencia en capítulos anteriores? Esto es muy importante porque sabemos que Java en el principio contribuyó a una descendencia de desobediencia. ¿Se acuerdan ya de estos temas que hemos visto? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotras ahora? Edificar en la obediencia al Creador. Entonces, ese es el sentido en el que nosotras las mujeres nos consagramos a nuestra familia y de esa manera contribuimos en nuestra salvación o en nuestra vida de santidad, que finalmente sabemos que nuestra salvación, nuestra redención viene por el sacrificio del Mesías, pero hemos entendido que el sacrificio del Mesías no es todo lo que nos va a dar esa oportunidad de acceder a las promesas eternas, sino conservar, sino mantener nuestra salvación, cuidarla con temor y temblor, también dice Shaul. ¿Por qué? Porque por supuesto que cada día estamos nosotros dando pasos, tomando decisiones y tienen siempre que mantenerse en la santidad y en esa redención que ya hemos obtenido en Yeshua, como dice también Apocalipsis, lavando nuestras vestiduras constantemente. Ya el Mesías ya nos vistió de prendas limpias por su sacrificio. Ahora nos corresponde a nosotras mantener esas prendas constantemente limpias, sin mancha, ¿verdad? Y eso es lo que nosotras como mujeres vamos a poder contribuir cuando nos apartamos en santidad con el conocimiento y el entendimiento de la Torá. Por eso lo importante de conocer la Escritura y que además que si tenemos la oportunidad de tener hijos, la transmitamos a ellos. Ok, Mari Carmen nos pone así: es hermana, cuando Ana era más pequeña y hasta estos días la veo que sin querer copia mis acciones. Al verla me reto a mí misma a cada día tratar de ser más íntegra para ser un buen ejemplo. Así es, eso es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? A todos los padres. Bueno, 1 Tesalonicenses 2:7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes
como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Así es, la crianza que el Eterno nos llama a tener es la misma que Él nos da a nosotros como hijos suyos. Por eso aquí el tema, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto que sabemos, y bueno, aquí que nos ponen en el chat, hay etapas en las cuales probablemente no es la etapa de todas las mujeres que tengan hijos, por supuesto, y reitero, si no está esa condición en la actualidad, nos corresponde continuar viviendo en santificación, incluso educándonos a nosotras, instruyéndonos a nosotras o instruyéndose a las mujeres que en este tiempo no tienen esa responsabilidad de criar hijos y continuar pues dando buen testimonio también a los que les rodea. No se piense que el hecho de que la mujer no tenga hijos y no los esté criando no quiere decir que no se va a salvar. Por supuesto que no es el contexto en el cual está hablando Shaul aquí. No tiene que ver el hecho de ejercer la maternidad con mantener nuestra salvación. Lo reitero, es a través del Mesías y nosotros conservamos nuestra salvación con la obediencia a los mandamientos, con nuestro servicio al Eterno y con nuestro buen testimonio, por supuesto, también a los que nos rodean. Nos ponen por aquí, el Eterno nos ayuda a dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Jueces 13:8 dice, oró Manoa al Eterno y dijo, ah, Adonai mío, yo te ruego que nos enseñes lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Eso debería de ser nuestra oración también, siempre que vamos a tener esta oportunidad de unirse a un varón, una mujer, y que sea una familia consagrada en el Creador, que siempre tenga presente, Eterno, guíanos, instrúyenos para guiar a este niño conforme a tu voluntad. Esa voluntad del Eterno no está lejos, no es inaccesible, no está perdida. Sabemos cuál es la voluntad del Creador, sabemos que es conservar a esa descendencia como se le dijo a Abraham, como se dijo de él, más bien, en Génesis 18:19, me parece que es el versículo, que lo hemos estado citando reiteradamente, dice el Eterno, porque yo sé que Él instruirá a sus hijos a andar en mis caminos. Yo sé que Él va a perseverar, va a permanecer en la fe, en la obediencia, en la santidad, y de la misma manera lo va a instruir a sus hijos. Imagínense los primeros años de Ismael. Estamos hablando de los primeros 14 años de Ismael. Crece como hijo único del patriarca. Obviamente hasta ese momento pues las circunstancias estaban estables entre Hagar y Sara, sin que Hagar perdiera de vista que era la esclava, porque todo el tiempo la Escritura nos está haciendo referencia a este aspecto, ¿verdad?, de Hagar. Entonces, dice aquí, por ejemplo, vamos a seguir leyendo, verso 9, Sara vio que el hijo de Hagar, la egipcia, vean, que había parido de Abraham, se estaba burlando. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Ismael crece con la instrucción de Abraham. Por supuesto que este hombre, Abraham, yo creo que se desvivía por enseñarle a su hijo todo lo que él sabía del Creador. Sabemos que de alguna manera esta descendencia en Ismael conservó ese temor al Creador, pero pues igual que incluso una parte del judaísmo y los descendientes de Isaac, por supuesto, pues también se apartaron en su tiempo, y reiterando que conservó siempre el Eterno un remanente para poder cumplir con su propósito. Pero vean aquí qué es lo que está ocurriendo con Ismael. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque nace el niño, hijo único, instruido en los caminos del Eterno, instruido en el temor, en la santidad, en la obediencia, viendo a su padre ofrecer sacrificios, viendo a su padre constantemente orar al Eterno, viendo a su padre todo el tiempo perseverar en lo que el Eterno le ordenaba, viendo incluso a su padre conversar con el Creador. Imagínense todo este ejemplo, y llega un momento en el que nace otro. Casi cuando nace, y yo creo que desde que confirman el embarazo de Sara, Hagar ya estaba viendo venir una situación. Hagar empieza
a transmitir a su hijo, quizás inconscientemente, quizás totalmente consciente de lo que estaba haciendo, esta rivalidad y este pleito, ¿no? Por lo que se iba a venir, porque obviamente, según los usos y costumbres de esos pueblos, si un hombre tenía hijo de una mujer esclava y era su primogénito, pero después tenía un hijo con su esposa legítima, entonces el heredero total pues era el primogénito con la esposa, no con la esclava. Y aunque Sara en su momento pensó en dar a Hagar como esposa, sabemos que al final de cuentas no ocupó ese lugar. Se mantuvo como la esclava. Y con esa mentalidad de esclava fue con la que instruyó a su hijo. Tristemente, aquí estamos viendo en el versículo 9 que Hagar no se desprendió de su mentalidad egipcia. No se desprendió de ese revanchismo, no se desprendió de ese orgullo que la caracterizó capítulos anteriores, cuando ella misma se burló de su ama, ¿verdad? Cuando ella misma la menospreció, dice la Escritura, menosprecia a Sara una vez que se ve embarazada de Ismael. Todo esto es algo que todos estos años permanecía en Hagar. No cambió esa mentalidad, no, imagínense, tuvo un encuentro con el Creador en el desierto cuando estaba embarazada, y eso no fue capaz de modificar su pensamiento, tanto así que dijera, mi posición es esta, yo soy la sierva de Sara, y el Eterno me bendice y me libra por Abraham, porque tengo un hijo de él, no porque yo sea Hagar, la esposa o la concubina o lo que sea, sino por Abraham, o sea, con humildad, ¿me entienden? Humildad en Hagar para aceptar la voluntad del Eterno. Eso es la mentalidad egipcia, una mentalidad que no acepta la voluntad del Eterno, incluso a pesar de que sea algo que no le guste. Ay, es que a mí no me parece esta situación, yo quiero que sea mi hijo el que, pues él es el primogénito, entonces el que herede de Abraham. A pesar de que sabía que era el Eterno el que estaba dando toda la disposición de lo que estaba ocurriendo y él estaba permitiendo que Sara concibiera en su edad, en su esterilidad, que Sara fuera madre. Pero la mentalidad egipcia rechazó la promesa del Creador. La mentalidad egipcia rechazó la voluntad del Creador. Y eso es algo que nos pasa muchas veces. Cuando, si nosotros analizamos ciertas situaciones en nuestro entorno y no las aceptamos y decimos, sabes que esto no me parece, esto no me gusta, muchas veces tenemos que ser muy cuidadosas porque puede que el Eterno esté poniendo y disponiendo para nuestra educación, para seguirnos moldeando, para seguirnos educando. Y de la misma forma nos pasa con los hijos, porque a veces los hijos no comprenden por qué hacemos algunas situaciones, tomamos ciertas decisiones y ¿qué pasa? Se rebelan, ¿verdad? Se rebelan en contra de lo que disponemos porque sabemos que eso es lo correcto. Pero siempre si nosotros les estamos instruyendo a nuestros hijos en la mentalidad bíblica, poniéndoles estos ejemplos, enseñándoles la bendición de permanecer en la promesa, en la obediencia al Creador y enseñándoles, imagínense, ahorita lo vamos a leer, las consecuencias de rechazar la bendición del Eterno, de burlarse de la bendición del Eterno. ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia? Rechazo del Creador. Te alejo de mis promesas. Vete aparte, haz con tu vida lo que quieras. Sí, el Eterno en este caso tuvo cierto cuidado de Ismael, pero al final Ismael también se apartó. Hizo su propia vida y continuó creciendo y continuó en su juventud, ya no como alguien que fuese instruido en el temor del Eterno, sino como un guerrero del mundo, del sistema, y no pues para el Creador, ¿verdad? Ok, voy a leer aquí el chat.
Dice, buenas noches, ¿qué sería consagrar a nuestros hijos? ¿Tiene relación con la dedicación? Bueno, ya lo mencioné, por supuesto, consagrarlos es apartarlos. Bueno, aquí también mi esposo lo puso aquí, santificarlos en la fe, evitarlos del mundo y sus formas, consagrar, santificar, es apartar, así es. Que nosotros, y bueno, esa es la consagración según la mentalidad bíblica, ¿verdad? Que nosotros instruimos a nuestros hijos con esa percepción de que no son como el mundo. Ellos no son como los demás, de entrada. Cuando nuestros hijos crecen, y sobre todo si tenemos esta bendición de tener a nuestros hijos desde pequeñitos, desde recién nacidos en los caminos del Eterno, ellos ya tienen que crecer con una mentalidad de que no son como los demás, así como nosotros también. Nosotros no somos como el resto de las personas, en ningún sentido debemos de serlo. Estamos en este mundo, pero no debemos de ser parte de él. Vivimos en esta tierra como peregrinos, pero no estamos aquí para asimilarnos a las naciones del mundo. No estamos aquí para imitar lo que hace el mundo. Estamos aquí para marcar una diferencia, para consagrarnos. Eso sería el término. Para hacer diferencia, para hacer distinción entre lo santo y lo profano. Y esos hijos deben de crecer con ese entendimiento, de que al final de cuentas, en el Eterno tenemos una identidad, tenemos un estilo de vida que jamás va a ser el que el mundo vive. Si nuestro estilo de vida se parece al de mi vecino que no es creyente o de mi familiar que no es creyente, entonces, ¿saben qué? Analicen su entorno, analicen cómo estamos viviendo, analicemos cómo estamos viviendo, porque probablemente estamos con una mentalidad egipcia, una mentalidad asimilada. Sabemos que Egipto pues nos representa el sistema, ¿verdad?, de este mundo. Entonces, eso sería consagrarnos nosotros y consagrar a nuestros hijos. Nos ponen por aquí en el chat 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez, fíjense, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la emuná que es en Mashiach Yeshua. Toda la escritura, absolutamente, tiene consejo para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Por muy secular que quisiéramos entender algo, por muy de la vida cotidiana, toda la escritura nos está marcando una pauta. Por eso también lo mismo Shaul lo dice, la escritura es un ejemplo que redarguye, que guía, que instruye. A ver si por ahí pueden poner el versículo, que lo estoy parafraseando muy, muy vagamente, pero toda la escritura es inspirada para exhortar, para redarguir, algo por ahí dice el versículo, ahorita seguro que nos lo van a poner aquí en el chat. Y eso es lo que nos tiene que dar a nosotras la pauta para tomar decisiones. Estamos aquí analizando una mujer que no se desprendió de una mentalidad pagana. Sabemos que los egipcios eran idólatras, sabemos que los egipcios tenían su propio sistema, vivían de cierta manera, y sabemos también que Abraham también, con Sara, también ellos vivían en Ur de los Caldeos completamente como paganos idólatras. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Que ellos fueron transformados. Entonces, todo lo que nosotros vemos a lo largo de la escritura nos está marcando una pauta. No necesitamos ver algo así como muy claro y específico y directo. Claro, sí, lo vemos, pero a veces queremos ver literalmente alguna situación. Por ejemplo, ahorita que comentaron de los métodos anticonceptivos, en alguna ocasión platicando con algunas personas decíamos, bueno, es que la Biblia a lo mejor no te dice muy claramente con respecto a métodos anticonceptivos como tal, porque para empezar, pues por supuesto, y es obvio, no existían métodos anticonceptivos como los vemos hoy en día, ¿no? Como existen hoy en día. Sin embargo, en toda la escritura podemos ver que el pueblo de Israel no se asimilaba al pensamiento del sistema y que era voluntad del Creador cuando los hombres, las mujeres se unían, tenían hijos y que sí había cierta planificación.
que sí había ciertos recursos naturales que usaban, por ejemplo, incluso la lactancia, por ahí en el profeta Oseas, no recuerdo el capítulo, pero recuerdo y creo que es en el primero, cuando tiene Oseas con su esposa los primeros hijos, por ahí hay uno que dice, y después de haber destetado se embarazó de el siguiente, ¿no? O la siguiente, no recuerdo no me acuerdo cuál era el nombre, pero incluso la lactancia para algunas mujeres, por ejemplo, yo en mi caso sí me ocurrió, en uno de mis embarazos estuve 6 meses sin periodo de menstruación desde que nació mi hijo. Y en otras ocasiones estuve 1, en otras ocasiones estuve 2, en otras ocasiones pues uno conoce su cuerpo, sabemos nuestro calendario, nuestro ciclo de fertilidad y entonces podemos cuidarnos de una manera natural, sin contaminar nuestros cuerpos, ¿no? Y esto es algo que vemos en la Escritura, no está a lo mejor claro. Tú te vas a, por ejemplo, leyes de planificación familiar, ¿verdad que no? O sea, no hay algo literal, pero en toda la Escritura hay indicios. Hay referencias. Así que si algo hay en nuestras vidas o algo tenemos duda, analicemos la Escritura y que el Eterno sea el que nos vaya dando convicción de las decisiones que hemos de tomar. A ver, bueno, aquí le mencionan a la hermana Adriana Parodi. Deuteronomio 6 al 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto quiere decir todo el tiempo, por si te cabe duda, cuando vayas por el camino, cuando estés. O sea, si el Eterno hubiera dicho, hablarás de ellos todo el tiempo, a lo mejor hubiera estado así medio ambiguo y el pueblo de Israel iba a decir, bueno, pues no dijo cuántas veces, ni cuándo, ni en qué momento. Pero aquí hasta lo especifica. Las repetirás. ¿Qué quiere decir repetirás? No se las vas a decir una vez y ya. Es como cuando queremos que nuestros hijos aprendan de la Biblia metiéndolos una vez a la semana a un grupito de estudio bíblico, entre comillas, de puro adoctrinamiento será, y toda la semana los estamos dejando al mundo. Y toda la semana estamos dejando que vivan como el mundo, que hagan lo que el mundo, que imiten al mundo, que por las modas, que por lo bonito, que porque es que tiene de malo es que son niños, y al rato decimos, ay, pero ¿por qué se me apartó de la fe? ¿Qué hice mal? Si íbamos al grupo los domingos o los sábados, bueno, ni eso. Es que escuchaban sí los nuevos niños. Bueno, pues ni eso. Si no los instruyes todos los días, si estás esperando que llegue Shabbat, para ponerle sí a los nuevos niños, descargar tu PDF y ponerlo a dibujar, perdóname, pero eso no es instruir a tus hijos. Eso es entretenerlos en Shabbat. Y que aprenden algo, seguramente, pero la instrucción es todos los días. Y algo pasó con el niño que ya se peleó con la hermanita. A ver, mijito, ¿te acuerdas lo que dice la instrucción? ¿Te acuerdas lo que dijo Yeshua? ¿Te acuerdas lo que pasó con el pueblo tal día? ¿Te acuerdas de fulanito? Y empezar a citar todo el tiempo. Esa es la mentalidad hebrea o la mentalidad bíblica que debemos de imitar de las matriarcas. Por ahí también hay, me parece que es Pedro, Kefa, el que menciona que imitemos a Sara, ¿no? Hablando de esta mujer de la fe que instruyó también a su hijo dentro de la misma fe. Ok, ya me pusieron por aquí el texto que es, bueno, voy a leer primero otros comentarios, ya pusieron muchos comentarios que ya me perdí. Hebreos 12:5, además han olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige, ¿verdad? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Eterno, ni te desanimes al ser reprendido por él. Ay, es que esto que estoy viendo, esto que le estoy leyendo, como que no me gusta, como que no lo comprendo. Es que esto me cuesta trabajo entender lo que sea así. Bueno, a veces el Eterno también nos exhorta, nos disciplina, y si somos hijos, entonces aceptamos la corrección como hijos obedientes, como hijas obedientes, y corregimos. ¿Para qué es la exhortación? ¿Para qué es la reprensión del Eterno? Para corregir, no para quedarnos como estemos. Para cambiar la mentalidad egipcia. Para eso es la corrección del Eterno. Proverbios 29:15, el niño dejado a sus caprichos es vergüenza de su madre. Imagínense.
Y sí, qué pena cuando un niño te das cuenta que está haciendo un berrinchito y dices, ay, no, 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 no. O sea, avergüenza. ¿Por qué? Porque en cierta manera nosotras las madres, y bueno, digo las madres porque somos las que comúnmente pasamos más tiempo con los hijos, los esposos van, buscan sustento, las mujeres estamos más tiempo con los hijos. No quiere decir que los padres no instruyan o los padres no participen activamente en la educación, por supuesto que lo hacen. Pero en general, la madre es la que transmite en primera instancia y sobre todo cuando estamos con ellos de tan chiquitos. Ustedes perfectamente saben, las que tienen hijos, que un bebecito de 1, 2 años, híjole, son unas esponjitas, pero es increíble porque uno piensa, es que son tan chiquititos, pero vieras qué bien entienden. Y que si desde esas tempranas edades los corregimos para que accedan a la voluntad de los padres, para que tengan esta convicción de quién es la autoridad y de quién es el que está bajo esa autoridad. Porque aquí en la Biblia no hay humanismo. En la Biblia no hay de que, no, pues mira, que haga lo que quiera, que si quiere los dulcecitos, que si le quiere aceptar a fulanito tal juguetito, no importa que sea de esos monos paganos, no importa, al cabo, mira, es niño, no se da cuenta, no, lo estás instruyendo, aunque no te des cuenta, todo el tiempo, todo lo que permites que haga, todo lo que permites que escuche, todo lo que permites que repita, y que al rato, si no lo corriges en ese momento, en edades tan tempranas, te va a crear un dolor de cabeza. Entonces, tenemos que ser bien diligentes con ese aspecto también de la educación. Gálatas 4:28, leo por aquí en el chat. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, bueno, ese ya nos lo pusieron. Entonces, dice, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que era engendrado según la carne, bueno, creo que incluso lo vamos a leer más adelante. Más que dice la escritura, bueno, esto sí lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ismael tuvo buena instrucción de su padre Abraham, pero influyó su madre después, no siguió las instrucciones de su padre. Así es. Dicen por aquí, a mí sí me falta mucho, la verdad, desde tiempo que vine a la fe en los caminos de la Torá, solo me queda perseverar en conseguir santidad y mis hijos lo vean. Así es. Ok, aquí está el versículo entonces que les decía hace un momento, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por el Eterno y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas gracias, ya nos lo pusieron varias por aquí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que, por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras, tengamos esperanza. Incluso el mismo Shaul menciona muy claramente, así como ocurrió con Hagar y con Sara, de la misma manera, entonces empieza a hablar de la esclavitud de los hombres, de los mandamientos de los hombres y de la libertad en el Eterno para servirle a Él. Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo que Shaul hizo en su momento. Estamos citando y estamos recordando estas situaciones que ciertamente vivió esta familia para una enseñanza nuestra, para una exhortación nuestra y para perseverar en la santidad y perseverar en la esperanza con paciencia, ¿verdad? Con consuelo. De la misma escritura, que así como estos obedientes tuvieron la bendición del Eterno, pues también nosotros podemos tener acceso a esas bendiciones en el Mesías y conservando nuestra obediencia, por supuesto. Voy a seguir leyendo aquí en la Torá, Génesis 21:10. Fue y le dijo a Abraham, echa a esta esclava con su hijo. No dice, echa a Agar con su hijo, no. O con Ismael, ¿verdad? No, esta esclava es lo que era. Todavía tenía esa mentalidad. Agar no cambió, no pasó, por ejemplo, de ser esclava a ser esposa, sujeta, responsable, fiel, consagrada, sino que seguía comportándose como una esclava egipcia. Dice, pues el hijo de esa esclava no heredará junto con mi hijo Isaac. Los niños podían crecer y efectivamente en algún momento Ismael
podía querer reclamar la bendición, la herencia. O el simple hecho de crecer con Isaac podría crear un problema en el futuro, porque es muchos años mayor que el niño, que en este caso Isaac cuando era pequeño, y ya se estaba burlando, vean, ya se estaba burlando. Probablemente Ismael estaba tomando, imagínense, es que también ustedes imagínense esta situación, ver a una anciana con un bebé recién nacido amamantándolo. Obviamente no es motivo de burla, pero una mentalidad egipcia, ¿qué es lo que hace? Se burla. Una mentalidad egipcia no acepta la promesa, el cumplimiento, se burla de la promesa. Como aquellos que, ay, ustedes que se van a comprar un traje espacial y con eso se van a ir al cielo, cuando les hablas de la esperanza celestial y que ellos están esperando un reino aquí físico en la tierra, están esperando que venga un Mesías a que los gobierne y los haga ser un pueblo como en la época de David, de lucha, de puras cosas humanas, carnales, temporales, terrenales. Cuando el Mesías dijo, voy a preparar morada para ustedes, al lugar donde yo voy, ustedes vendrán, ustedes van. Esa esperanza celestial de la cual muchos se burlan, ¿por qué? Porque todavía tienen una mentalidad egipcia, en las cosas de este mundo, en la herencia terrenal, y se burlan de la promesa del Creador. ¿Y qué es lo que pasa? Sácala. Saca esta mujer. Vean aquí Sara, por eso hace un momento les decía, una mujer con iniciativa, una mujer con inteligencia, una mujer con liderazgo en su hogar sin desconectarse de su papel como esposa sujeta a su marido. Sin desconectarse de su papel como esposa sujeta a su marido. Porque podemos ejercer liderazgo en nuestro hogar, por supuesto que ejercemos liderazgo en nuestro hogar. Sobre todo cuando el esposo no está, nosotras nos quedamos al frente de la casa, ¿verdad? Tenemos que muchas veces tomar decisiones, pero eso no quiere decir que vamos a usurpar el lugar del varón como líder de nuestra familia, como el que gobierna, como el gobernador de nuestra familia, porque al final de cuentas nuestras decisiones están en armonía con la voluntad de nuestros esposos. Entonces, por ahí, a ver si, no sé si ya pusieron, no me quiero mover aquí en el chat, no sé si ya pusieron el versículo que les mencionaba de Sara, que imitemos a Sara, es que no recuerdo exactamente cómo dice, pero que imitemos a Sara como esa mujer que se sujetaba a su esposo, ¿verdad? Que lo llamaba Señor. Primera de Pedro 3:6. Bueno, ahorita que no, bueno, es más, vamos a poner, ¿sí? A ver, bueno, es que no me quería mover porque hay varios comentarios que no he leído. Ahorita lo leo, entonces voy a seguir viendo los comentarios que ponen aquí en el chat. Ah, bueno, ya me pusieron aquí Oseas 1:8, después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Por ejemplo, ¿no? Hablando de los anticonceptivos naturales que a veces, y digo a veces porque no siempre aplica, hay mujeres que están amamantando y se embarazan, ¿no? A ver, ok. A ver, voy a leer el texto que nos pusieron. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes son hechas hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, es decir, el hecho de que Sara ejerciera cierto liderazgo o autoridad en su hogar, no quería decir que se estaba emancipando de la voluntad de su esposo, que se estuviera separando de esta obediencia, sino que en su momento ella tuvo que tomar decisiones. Y lo más interesante de esto es que el Eterno respaldó esas decisiones porque efectivamente eran decisiones conforme a su voluntad. Hagar tuvo en su momento la oportunidad de reestructurar su mente, es más, de darle muerte a su mentalidad egipcia y de hacer nacer una mujer de fe. Sin embargo, no lo hizo y eso está muy claro. Ella seguía siendo la esclava, la egipcia. Déjenme ver aquí los versículos que nos pusieron de más. Igual yo, hermana Violeta, nunca tomé anticonceptivos y tuve 2 hijos, gracias al Eterno.
Salmos 19, del 7 al 11, la ley del Eterno es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Eterno es seguro, que hace sabio al sencillo. Así es. Y ahí está toda la instrucción, todo lo que necesitemos para guiar, instruir, exhortar a nuestros hijos. Ok, ya me había puesto por aquí Nora Alba también el texto, 1 Pedro 3:6, debería haber escuchado esta enseñanza hace 20 años. Bueno, es que finalmente, y bueno, es que también, ¿no? Dentro del sistema en el que estamos, nunca nos van a instruir en la verdad del Eterno. Nunca, y a veces incluso nosotros mismos en algún momento nos cegamos, ¿no? Imagínense, Hagar, en su momento, el Eterno la libra en el desierto, y aquí lo vamos a ver más adelante, le abre sus ojos para que no muriera, y aún así, ¿qué hizo con su hijo? Después lo casa con una egipcia. Todavía, o sea, su mentalidad, sus ojos, en realidad sus ojos espirituales no se abrieron para cambiar esta forma de vida. Pero una vez que ya estamos en la Escritura no podemos seguir viviendo, y aquí está lo importante, a lo mejor hace 20 años, 10 años, 5 años, pues no teníamos esta convicción, pero lo más importante es, y por eso el Eterno lo dice, ¿verdad?, a través del Mesías, y es algo que podemos aplicar en muchas circunstancias. Si dice, como dice el texto, si oyereis hoy su voz, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Eterno nos está a lo mejor revelando o recordando, porque a veces son cuestiones que quizás ya analizamos antes, pero bueno, por los afanes de la vida, las situaciones de nuestro día a día, quizás no lo tenemos muy presente todo el tiempo, pero es momento de retomar y de analizar y de con humildad, esa humildad que no tiene la mente egipcia, con humildad decir, es verdad, Padre, he estado haciendo de una manera incorrecta, he estado viviendo como egipcia, como egipcio, haciendo lo que hace el mundo, burlándome de tu palabra, de tus promesas, con mis actitudes, como Ismael. Si eso pasa, por supuesto que el Eterno, en su consideración, en su amor que tiene hacia con nosotros, nos renueva y nos va moldeando, y eso es lo maravilloso, es como incluso como el milagro, ¿verdad? Que nosotros esperamos, que abra nuestro entendimiento, que dé convicción en nuestro corazón para vivir como mujeres de fe y no como mujeres egipcias. Proverbios 22:6 enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él, no se va a apartar. Si le enseñas el camino correcto de la santidad y de la promesa en el Mesías, no se va a apartar, porque si el Eterno tuvo consideración, por ejemplo, en ese momento de Ismael, de hacerle una nación grande, aunque de él no vendría la promesa, pero al final el Eterno tuvo consideración de Agar y de su hijo. ¿Cuánto más va a tener consideración de los descendientes de Abraham, de aquellos que conforme a la voluntad del Eterno viven en la obediencia como él, y entonces son llamados hijos? En el Mesías, por supuesto, en esa redención por medio del Mesías. Ok, nos ponen otra versión de 1 Pedro 3:6, Efesios 6:4, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor, del Adón. Todo el tiempo, la Escritura a nosotros mismos como creyentes todo el tiempo nos está exhortando. A lo mejor ahorita mismo estamos siendo confrontadas en algo. ¿Para qué? Para disciplina. El Eterno no nos está criando como egipcios, haciendo lo que se nos dé la gana, tomando las decisiones que tomaría el sistema de este mundo, este Egipto de hoy. Nos da su instrucción y nos disciplina. Por aquí no es. Y a lo mejor de pronto te va a dar una varita para que retomes el camino, porque hemos sido tercos. Como mi esposo en su entrega de ayer, ¿verdad? Necios. Bola de necios que nomás están pensando en lo suyo.
A veces así estamos, pensamos en lo nuestro. Ay, es que esto me encanta, es que esto mira, me gusta, es que mira qué lindo, es que me satisface, es que ¿qué tiene de malo? Ay, qué exagerados. Ay, qué legalistas. Ay, no, es que eso ya raya en la locura. Pues ¿sabes qué? Abraham, ese hombre fiel, era tan consagrado que el Eterno tenía certeza de que de la misma manera iba a consagrar a sus hijos. Y con esa instrucción los disciplinó, porque los disciplinó muchas veces. Y tanto que dice como padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige, por ahí dice un proverbio. Pues sí, el Eterno todo el tiempo estaba reprendiendo al rebelde Israel que se iba tras los ídolos, que se iba tras las costumbres de las naciones, que imitaba, y después en el Mesías otra vez no faltaba quienes, incluso en la fe del Mesías, imitaban a las costumbres de las naciones y se dejaban llevar por la religiosidad y se dejaban llevar por las pasiones de este mundo. Dice por aquí, hay quienes están solo cerca de la fe de Abraham, pero viven en esclavitud. De nada sirve creer en Yeshua si se portan en la esclavitud del mundo. Así es, mi esposo por aquí con el comentario. Y es que es verdad, imagínense, Agar viviendo con Abraham todos esos años, instruyendo al hijo, Abraham aparentemente en esa fe, a Ismael instruyéndolo, pero al final de cuentas seguía siendo el hijo de la esclava. Al final de cuentas ella seguía siendo la esclava egipcia. Entonces, ¿de qué sirve decir, tengo la fe de Abraham porque soy obediente al Eterno, porque creo en sus promesas, porque he sido redimido en el Mesías? Pero tú analiza tu vida, si estamos viviendo como verdaderos libres del mundo, servidores del Creador, o todavía tenemos ciertas ataduras al sistema, en nuestra carne, en nuestra humanidad, que nos dice, es que mira esto, ¿qué tiene de malo? Pues analízalo muy bien, porque ese que tiene de malo te puede llevar errante por el desierto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, verso en que me quedé. El asunto perturbaba mucho a su hijo. Bueno, en el verso 11, cuando dice Sara, ¿sabes qué? Que se vaya esta mujer. El asunto perturbaba mucho a Abraham por su hijo. Obviamente, pues Abraham amaba a su hijo. Abraham era su hijo. Al final de cuentas era el que había engendrado primero, según la carne. Entonces, él temía por esta situación. Él pensaba, ¿pero qué va a pasar con mi hijo? Una vez lejos de mí, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo lo voy a proteger? ¿Cómo lo voy a instruir? Pero, fíjense aquí la bondad del Eterno respaldando a Sara, sabiendo que era lo correcto. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, no te preocupes por el joven ni por tu esclava. Todo lo que Sara te diga, hazle caso, pues a través de Isaac la descendencia será considerada tuya. El Eterno diciendo, ¿sabes qué? Yo me ocupo de Ismael. No te preocupes, porque es en Isaac en el que tienes que concentrar toda tu atención. A veces, como mujeres sobre todo, porque a veces somos muy dadas a apoyar a los demás, a cuidar de los demás, a preocuparnos por los demás, sobre todo cuando estamos en la fe. Ay, es que mi mamá que no es creyente, o mi papá que no es creyente, o mis hermanas o mis hermanos que no son creyentes, mis familiares, mis vecinos, lo que sea. Y a veces estamos tan ocupados queriendo instruir y queriendo compartir la fe a otros, pero si tienes la dicha, la bendición de tener hijos en tu casa, enfócate en ellos. Es lo mejor que puedes hacer. Discipúlalos a ellos, instrúyelos a ellos, porque es de ellos de quien el Eterno te va a pedir cuentas. Es de ellos de quien el Eterno va a considerar tu obra, no en los demás. No quiere decir que no compartas, pero sabes, la mejor predicación que les puedes mandar es con tu vida, con tu testimonio. Porque ya vimos aquí con Agar
que es muy poderoso el testimonio que les damos a nuestros hijos y por supuesto que están viendo también los demás en nosotros, ¿verdad? Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Tenemos por ahí, por cierto, una aportación sobre la disciplina con la vara de la corrección, ¿verdad? Es una entrega que creo que así se llama, la disciplina en la Biblia, no me acuerdo cómo le titulé, pero ahí lo encuentran en estudios temáticos, en YouTube y también en iBooks, hablando precisamente de esto. ¿Se usa, no se usa la vara? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué y cómo? Etcétera. Porque sí, la verdad es de que necesitamos muchas veces que el Eterno nos regrese al camino, al redil, a veces hasta con correcciones duras, correcciones que duelen en nuestras vidas, que a veces nos duele desprendernos, pero si somos hijos, vamos a tener humildad y vamos a tener disposición para obedecer. Gálatas 4:28, hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. Y es el texto que precisamente al que quería llegar con toda esta situación, porque efectivamente estamos viendo a Ismael que se burla de Isaac, que se burla de la promesa y que finalmente eso es algo que pasa también hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Pues la mentalidad carnal dice, no, eso de la promesa, eso no. E incluso se burla de la promesa. ¿A qué quiero llegar a esto? Se burla de lo que el Eterno dispone para el creyente. La mentalidad carnal dice, ay, eso es muy exagerado, ay, eso no tiene por qué ser, ay, es que ¿qué tiene de malo? La mentalidad egipcia tiene su mente en las cosas de la carne, en lo que satisface, en lo que llena en este mundo. Y eso siempre va a estar buscándole pleito a quien tenga una mentalidad de la fe, una mentalidad en las cuestiones o los aspectos celestiales, para contradecir, para debatir, para señalar, para juzgar, para desprestigiar. Porque incluso, y es interesante, uno de los comentarios que se dicen en este relato es que probablemente también incluso Ismael estaba hablando mal de Isaac, como en un sentido de desacreditar la obra milagrosa del Eterno en Sara, y pues para en un futuro poder reclamar yo soy el primogénito, ¿no? Entonces, obviamente la mentalidad carnal, la mentalidad egipcia, todo el tiempo va a estarle buscando pleito a la mentalidad de la promesa. Pero ¿qué es lo que nosotros, si permanecemos en la promesa, tenemos que hacer? En la obediencia, seguir obedeciendo. Y el Eterno se va a encargar de Ismael. El Eterno se va a encargar del egipcio, de la egipcia. El Eterno se va a encargar de darle a cada uno según sus obras. Verso 14, Abraham se despertó temprano a la mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Se lo colocó a ella sobre el hombro, junto con el muchacho, y la envió. Ella partió y vagó por el desierto de Beersheba. Número 1, Abraham despierta temprano. ¿Por qué? Porque principalmente no quería demorarse en cumplir con la voluntad del Eterno, y eso es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. En cuanto detectamos algo, sabes que esto está muy egipcio, esto no es del Eterno, despáchalo, así rápido, inmediatamente que lo estás entendiendo y tienes esa convicción del Eterno en ti, entonces eso no tiene que seguir entre tu entorno, eso no tiene que seguir conviviendo contigo, tienes que alejarlo, que sacarlo de tu vida. Y ¿qué pasa aquí? Vemos a una Agar vagando por el desierto. Abraham rápidamente cumple la voluntad del Eterno sin demora
también para que alcanzaran a llegar a algún punto a abastecerse de alimento, de agua, antes del mediodía. Imagínense el momento más caluroso en el desierto, un desierto muy hostil, y que pudiera encontrar algún lugar en donde tomar agua, en donde alimentarse. Pero ¿qué dice? Vagó por el desierto. Es muy probable que Agar perdiera el rumbo, que Agar en su momento de pronto ya no encontrara el camino que sabía que tenía que seguir. ¿Todo por qué? Por su carnalidad. Porque si no, pues miren, hubiera continuado a lo mejor todo muy bien, en armonía, en casa de Abraham con sus hijos, pero no ocurrió esto. Bueno, estábamos hablando, Agar vagando por el desierto, perdió el rumbo. Llegó un momento en el que seguramente ella conocía el desierto, ella conocía el camino que tenía que tomar. Sin embargo, ahí, en el desprecio por su carnalidad, se pierde. Básicamente se perdió, vagó. ¿Y qué pasó? Mientras estaba vagando, se le acabó el agua. Vean nada más, se le acabó el agua. Se le acabó, es como si lo tratáramos de traer a nuestra época y dijéramos, en el momento en el que nosotros nos apartamos de la fe, va a llegar una etapa en la que vamos a andar vagando. Si nosotros decidimos alejarnos de las promesas del Eterno, decidimos alejarnos del hogar en la fe, ¿qué va a pasar? Vamos a andar vagando y se nos va a acabar la palabra. Sabemos que el agua representa la palabra. Sabemos que el agua nos representa ese abastecimiento también por medio del Ruach, ¿verdad? La presencia del Eterno, que en todo momento nos está guiando, nos está dando convicción de lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si nosotros nos apartamos de la fe y empezamos a tomar decisiones carnales? Te vas a quedar sin agua y tu mentalidad egipcia, tu mentalidad egipcia te va a perder, te va a apartar y va a hacer que continúes en ese camino creyendo que está bien, creyendo que vas bien. Porque ciertamente Agar en algún momento encontró un punto en donde abastecerse, o bueno, sabemos, aquí ahorita lo vamos a ver, en primera instancia el Eterno se lo provee. Pero después se asentó en un lugar y en ese lugar siguió con una vida que al final de cuentas ya no era la misma que había aprendido de Abraham. Vamos a seguir leyendo. Vean versículo 15. Cuando se acabó el agua del odre, ella puso al muchacho debajo de uno de los árboles. Imagínense nada más la escena en donde en ese momento el sol abrasador terrible está oprimiendo su vida y de pronto se acaba el agua, se acaba el sustento y ella dice, ya, se acabó mi vida. Ya no puedo continuar, no tengo dónde abastecerme. No tengo dónde resguardar a mi hijo. Dice que lo pone debajo de un arbusto. En algunas versiones dice árboles. Pero se entiende que era un arbusto. Ay, muchas gracias. Gracias. Ay, aquí mi esposo ya me trajo algo calientito que seguro me va a ayudar mucho. En algún momento pone al muchacho debajo de un arbusto y aunque aquí lo traducen como árboles, entendemos por la palabra hebrea que era un arbustito, ¿sí? Algo que apenas le alcanzaba a dar cierta sombra al joven que en ese entonces podría tener 17, 18 años. ¿Y qué pasa? Se aleja. Dice, fue y se sentó a cierta distancia, a varios tiros de arco de distancia. Imagínense todo lo que todavía caminó un poco más. Pues dijo, no quiero ver la muerte del niño, no quiero ver la muerte de este joven. Y se sentó a la distancia, alzó la voz y lloró. Aunque en algunas traducciones lo ponen como que fue Ismael el que lloró, aquí y en el hebreo parece entenderse más que es ella la que lloró. Qué tribulación tan terrible, ¿verdad?
¿Y todo por qué? Por la educación que le dio a su hijo, porque todo es consecuencia de lo que hizo Ismael. Y es lo mismo que nos citan en el versículo de Proverbios, el hijo berrinchudo que dice, va a avergonzar a su madre. Y por ahí hay otro versículo, otro también proverbio, me parece que es que el hijo rebelde es aflicción para su madre. Pues de la misma manera, Ismael se burla de Isaac y esta consecuencia la lleva a esta etapa. Y eso tristemente muchas veces sucede. Familias que instruyen a sus hijos, digo entre comillas y con todo respeto, pero los instruyen aparentemente en la Biblia, pero como no hay la educación adecuada, como no hay la instrucción correcta, vienen las aflicciones más en el futuro. Y viene entonces el lloro de los padres, de las madres, que dicen, es que ver a mi hijo apartado me duele, ver a mi hijo lejos me duele. Entonces, ¿queremos evitar eso? Seamos diligentes primeramente en nuestro testimonio y dejémonos de las cuestiones carnales para que instruyamos hijos espirituales y no carnales, que nada más estén con sus ojos puestos en las cosas de esta tierra. El hijo necio es pesadumbre de su madre y amargura para la que lo dio a luz. Proverbios 17:25. Esto es algo que estaba viviendo Hagar. Esto es justamente algo que estaba viviendo Hagar. El Eterno oyó la voz del joven y un ángel de Elohim, o el ángel de Elohim, llama a Hagar desde el cielo y le dice, ¿qué pasa contigo, Hagar? ¿Qué pasó? Si ya ibas bien, estabas en la fe, estabas en la promesa, ¿qué pasó? ¿Por qué pierdes la esperanza? ¿Por qué pierdes la fe? Pues porque tenía una mentalidad egipcia. Y aún así, el Eterno con su misericordia, no temas, pues el Eterno ha oído la voz del joven ahí donde está. También escuchó la voz de Ismael, que por supuesto ya estaba incluso seguramente agonizando, insolado, terrible. Terrible. Voy a leer por aquí, híjole, me perdí de muchos comentarios, perdón. Voy a leer algunos. El agua de su palabra nos nutre y transforma nuestras vidas para obedecer y servir al Padre. Gálatas 4:22-23, pues dice la Escritura que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan 2 alianzas. La primera, la del monte. Bueno, eso ya lo analizamos. También las clases anteriores. Muy bien, muchas gracias por los textos. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Y qué pasó con Hagar? Se le acabó. Se le acabó el agua. Dejó de lavar su vida. Dejó de instruirse. Y dejó de instruir también a su hijo porque ya no estaba el padre, ¿no? Proverbios 17:25, ya lo leí. Si un hombre, voy a leer Deuteronomio 21:18, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, y bueno, ahí viene la instrucción, ¿verdad?, hacia los hijos rebeldes, que por cierto vimos a un caso, ¿verdad? Hay un caso de una mujer hebrea que se casó con una mujer israelita que se casó con un hombre egipcio. Fíjense, otra vez aquí implícitos los descendientes de Abraham con los egipcios. ¿Qué pasó con ese hijo rebelde que blasfemó? ¿Se acuerdan? Que es Shlomit o Selomit, creo viene en español transliterado, Selomit. Shlomit, por cierto, el estudio lo encuentran también en el volumen 1 de las mujeres de la Biblia, en el canal. Y ya analizamos toda esta situación y es que efectivamente cuando nosotros no ponemos atención en el testimonio que les estamos dando a nuestros hijos, estamos educándolos con la mentalidad egipcia, tal cual seguramente ocurrió con este hijo del hombre egipcio. Vamos a seguir leyendo. Levántate, dice en el versículo 18, toma al joven y coloca tu mano sobre él, pues haré de él una gran nación. También lo iba a bendecir
solamente por Abraham. Solamente porque para el Eterno el linaje de Abraham era especial y ciertamente lo bendice. Pero al no continuar su desarrollo con su padre, sino con su madre, creció según la instrucción egipcia y no según la instrucción del Eterno, ¿verdad? A través de Abraham. Entonces dice, el Eterno abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua, fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al joven. El Eterno con su misericordia otra vez, mostrándote dónde están las fuentes de agua, a dónde recurrir. Probablemente si hubiera ya cambiado su mentalidad, pues el destino o las consecuencias hubieran sido muy distintas. El Eterno estuvo junto al joven y éste creció. El Eterno estuvo ahí con Ismael, sí, estuvo con Ismael. Pero ¿qué faltó? Que Hagar perseverara en la instrucción que había aprendido en Abraham. Dice que se asentó en el desierto y se transformó en un arquero. El desierto, que era una zona muy conflictiva, muy dura, muy hostil, obviamente requería de un temple, de un hombre fiero. Dice así en otro texto, ¿verdad? Que iba a ser hombre fiero. Y se hizo arquero. Es decir, que en vez de que haya crecido, instruido en su hogar, ¿qué tuvo que hacer? Pues convertirse en un cazador, convertirse en un guerrero y apartarse finalmente de la instrucción. Se asentó en el desierto de Parán y su madre le dio por esposa a una mujer de la tierra de Egipto. Llegan a una localidad en donde se establecen, donde sigue creciendo Ismael. Probablemente Hagar toma la iniciativa como matriarca ya como libre en ese momento, pues la liberaron como madre del niño, como madre soltera que le llamarían hoy en día. Toma una decisión no de continuar instruyendo al niño en lo que habían recibido de Abraham, sino en apartarlo como un egipcio. Le da una esposa egipcia, probablemente dentro de sus familiares, o finalmente pues una egipcia que estaba viviendo en esa zona. Pero imagínense qué hijos vienen después de Ismael, pues obviamente hijos que continuaron con esta mezcla de la fe que habían escuchado de Abraham, pero al final con esta instrucción también de parte de Hagar como una mujer egipcia. Sí, el Eterno bendice esa descendencia, sin embargo, no faltó esa parte de esa descendencia que terminó yéndose por otro lado completamente opuesto, según sus orígenes, sin haberse despegado totalmente, y no dudaría que dentro de esa promesa hubiese un remanente que también se hubiera conservado y que también hubiera sido alcanzado, que también hubiera sido redimido como todos los demás de las naciones, pero únicamente si es por medio del Mesías y la obediencia de su instrucción del Eterno. Bueno, voy a ver acá unos comentarios. Proverbios 15:5, el necio rechaza la disciplina de su padre, más el que acepta la reprensión es prudente. Así es. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ok, nos ponen por aquí, así nos pasó con mi primer hijo, lo tratamos de creer en la palabra, pero muy equivocada por revolver la palabra con religiosidad y el mundo por las escuelas, pues terminó ganando el mundo. Así es, y ahora es más difícil el retomarles el camino, ¿verdad? Es más difícil porque ya están, ya tienen una estructura en su mente. Ya puede ser más complejo, no quiere decir que el Eterno no lo pueda hacer, por supuesto que Él puede hacerlo, pero también implica mucho ese buen testimonio y esa convicción que el Eterno trae también en cada persona que le busca de verdad. Ok, nos ponen por aquí en Facebook, nos pusieron
Romanos 4 de 18 al 21, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. No vaciló en su fe, al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos 100 años y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no se dio a la duda con incredulidad, más bien, fortalecido en su fe, dio majestad al Eterno con el pleno convencimiento de que poderoso es el Eterno para cumplir lo prometido. Algo que la mente egipcia, por supuesto, no iba a entender y al contrario se iba a burlar, ¿verdad? Nos ponen también aquí, creen que se pueden andar cometiendo errores y como su Dios es misericordioso, los perdona cada vez que transgreden. Tristemente, esa es la mentalidad, ¿no? De las naciones. No, bueno, ¿qué tiene de malo? Dios me perdona, pero también no retoman o no se acercan al camino adecuado. Nos ponen por aquí en el chat, el padre y la madre lo tomarán y se lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad a la puerta de su ciudad natal. Ok, completando el texto de Deuteronomio 21, 19. Ok, la hermanita Mari Carmen, ok. Mis hijos tuvieran esposa, estoy segura que estarían en Yeshua. No tuvieran esposa y novia, estoy segura que estarían en Yeshua. Bueno, obviamente eso también, ¿verdad? Aquí eso es lo importante y qué bueno que lo mencionan porque Hagar no esperó, incluso, por ejemplo, en alguno de los familiares de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Su padre de su hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Volvió a sus raíces. Regresó al sistema de donde había salido y entonces le da una mujer egipcia, una mujer que en teoría deberíamos de considerar que no es del mismo yugo, como hablaríamos en otros términos, ¿verdad? Que no es afín a él, que no es de su misma parentela por parte de la promesa, sino por parte de la carnalidad. Entonces, hay que tener, por supuesto, muchísimo cuidado en estos consejos que nosotros les demos a nuestros hijos y desde pequeños instruirles y remarcarles todo el tiempo que ellos deben de permanecer con quienes también están en la promesa. Que si bien en su momento estamos en este mundo, no estamos tampoco para dejarnos llevar por este mundo y decir, no importa, me puedo unir con alguien que aparentemente es como yo, en este caso era una egipcia, pero ellos debían de haber tenido una mentalidad de sí, somos de linaje egipcio, pero no vivimos como egipcios. Algo que por supuesto pues no ocurrió. Entonces sí, de Ismael descienden los árabes. ¿Qué más? Déjenme tomarle por favor aquí el tecito. ¿Qué más nos ponen por aquí? Bueno, yo tengo 7 y 4 de ellos ya están casados y los 3 más chicos de 15, 14, 13 años. Es muy difícil, sí. Por supuesto que sí, sí con poquitos o a veces hasta con un hijo es complicado, es difícil. Por supuesto que pues más hijos es un reto mayor, pero finalmente el Eterno siempre nos esfuerza si nosotros también perseveramos y mantenemos esa fidelidad en su obediencia y eso les transmitimos. Y bueno, pues así es, oremos por nuestros niños, seamos diligentes en la educación que les estamos dando, seamos conscientes de la educación que estamos recibiendo nosotros, porque eso mismo les vamos a enseñar a ellos, seamos conscientes de las convicciones o de nuestras fallas, para que de esa manera podamos formar hijos que vayan de acuerdo a la voluntad del Creador en la obediencia, en la santidad, en la consagración y en la plenitud y por supuesto en la promesa. Y bueno, con esto vamos a concluir nuestra aportación de esta noche.